Saludos amigos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Hoy tenemos una edición especial. Mi nombre es Serif Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y Orlando Bolívar. El día de hoy vamos a hablar sobre una región que todo el mundo ha visto ahora en la prensa, que es el Medio Oriente. Vamos a hablar sobre los conflictos, las diferentes relaciones de poder que se dan en la misma, y le vamos a dar por lo menos una perspectiva de lo que puede pasar en los próximos 3 meses. No más de ahí, porque es una región que en cualquier momento explota, entonces no podemos esperar mucho. Sí. Bueno, pues nada, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estamos acá, como bien estaba diciendo Carlos, aquí lo primero que queremos presentar es dar una perspectiva acerca de esta misma región para que los radioescuchas puedan entender más claro. Podemos ver de que, primero que nada, cuál ha sido el fundamento principal de esta región a nivel teológico, y es el Islam. Para que puedan tener un poco más de apreciación, el Islam se divide en 2 formas o 2 ramas, la Shia y la Sunni. La Shia y la Sunni, la diferencia principal está de que al principio surgieron como formas políticas, pero a partir del imperio safávida, entonces tenemos que esta misma lo que ha hecho fue que incluyó partes teológicas, modificando lo que es el concepto suní o islámico de que no hay más Dios que un solo Dios y que el profeta Mahoma es el último de los mensajeros. Ellos a esto le agregaron divinidades y que el mensaje continuaba con Ali, que es el yerno y primo del profeta. Estas radicalizaciones teológicas es lo que ha dado forma a que en la región actualmente se den estas luchas de poder entre lo que es Arabia Saudí como principal bastión del sunismo y protector de las 2 ciudades sagradas, y el país Irán o Persia, que a través del tiempo, después del imperio safávida, empezó también a tomar una conducta mucho más agresiva en cuanto a expandir su forma de ver el Islam, y esto es lo que al día de hoy ha hecho de que ambas facciones se diferencien tanto, y a nivel geopolítico haya sido una herramienta bastante interesante para poder explotar. Por eso tenemos que, por ejemplo, eso fue un armamento que utilizó bastante en su momento Saddam Hussein contra lo que era el Ayatollah Khomeini. Entonces básicamente es por aquí que está lo principal. De a partir de ese mismo momento es que se reaviva la misma situación de la fuerza en Medio Oriente, tomando por un lado en la actualidad lo que es Irán como principal bastión persa. Sin embargo, es importante recalcar que la ciudad sagrada más importante del chiismo no se encuentra en Irán, se encuentra en Irak, que es la ciudad en donde asesinaron a Hussein, que es el hijo de Ali en este momento. Entonces, al ser esta ciudad, Karbala, que se encuentra en Irak, es uno de los principales motores por los cuales presenta la mayoría de chiitas en Irak. Tomando Arabia Saudita, nosotros tenemos que su principal fuerza o bastión se encuentra en lo que es Qatar, Omán. Bueno, si querías decir algo. Básicamente, para que el público de este lado del charco entienda la diferencia, básicamente, para hacer una analogía, es algo así como los protestantes y la Iglesia Católica. Se podría decir que sí, No me gusta hacer analogías porque realmente siento que estuviera guardando la diferencia. Exactamente, ya con la diferencia en sí entiendo que sería suficiente, como decir los protestantes y la Iglesia Católica con relación a, digamos así, a las imágenes, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario en esta parte? Iba a decir que ahora que tú mencionas esa ciudad tan importante, precisamente es en Irak que matan en el aeropuerto al general Soleimani. Correctamente, ese es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, pero para culminar esta idea, entonces, retomando lo siguiente, de que debido a esta diferencia teológica, ha sido un arma geopolíticamente usada para poder avivar y poder controlar estas zonas a través de sus esferas de poder, y estos son, a quienes obviamente nos referimos, a las potencias mundiales. Entre ellas tenemos que las principales 2 fuerzas que se miden en el Medio Oriente son Rusia, a través de su bastión con Irán
y los demás países que son allegados a Irán, y o no países, sino más bien, digamos, los que se naciones. asociaron al socialismo árabe, que Correctamente. fue en boga después de la Segunda Guerra Mundial. Correctamente. Entonces, Del lado de Estados Unidos, ellos recogen básicamente lo que eran protectorado del Reino Unido. Y correctamente. esa es básicamente el área de influencia. Que también ellos cogen la parte francesa, que también de Siria se le fue un ching la cosa, pero por lo menos tienes todavía esa influencia en la parte francesa que tenía. Correctamente. Específicamente tienen más influencia lo que es en la parte sur de Siria. Eso está más que visto por la misma actualidad, pero esas son las potencias que se juegan en la región. Con Kurdistán tiene El Kurdistán es un área mucho más interesante que podríamos tratar en un programa más adelante, sí. Y al final entendemos de que lo más importante es llevarse la idea siempre de que estas dos facciones, ahora mismo teológicamente adversas, es lo que persiguen para poder hacer una fuerza de poder en el área, empujados por una parte por Rusia o protegidos por Rusia, y por otra parte por Estados Unidos en ese momento. Entonces, ¿Quieres decir algo, Eric? Sí, eso entonces, estamos hablando de que los terrenos que están en juego ahora, en el pasado eran de tanto o protectorado británico o protectorado francés. Eran esos básicamente esas dos influencias que estaban en el pasado. O sea, terrenos que antes había más influencia británica o, por otro lado, hay una influencia rusa importante también desde finales del siglo XIX. Correctamente, correcto. Ya, siendo el imperio ruso. De hecho, Rusia tenía como objetivo anexar, siendo el imperio ruso, tenía como objetivo anexar a Irán a su territorio para así tener entrada al Golfo Persia. Bueno, anexó territorio que era antiguamente sunita y chiita en ese sentido, porque la parte que se llama Tayikistán, el Khorasan, exactamente, que son esos países, así fueron anexados al imperio ruso, y todo eso se dividió después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la expedición para anexar a Irán fracasa justamente porque se da justamente para él la Primera Guerra Mundial. Exactamente, y no hay que olvidarse de hecho de que aquí había una gran influencia de Estados Unidos en ese momento. Entonces los estadounidenses, Irán era parte de lo que era un protectorado inglés, y entonces eso hubo muchos vaivenes políticos en ese momento, de tumba del Shah Pahlavi la primera vez, luego viene el primer ministro, no me recuerdo el nombre actualmente, pero lo tumban y viene Reza Pahlavi, ya entonces más adelante viene y cambia con el Ayatollah Khomeini, que puede ser un tema un poco más adelante en ese sentido. Sí, entonces ya todo se ocurre ahora en el siglo XX, ya en los 50, la Revolución Islámica después. Correctamente. Ya ha pasado esta parte aquí, entonces, comentarios hasta el momento. Es bueno saber que esta es una región muy convulsa, porque tenemos diferentes etnias, tenemos lo que había dicho de que una diferencia en la religión, básicamente muy importante, y para una buena parte de la población eso es algo elemental en su vida, pero también tenemos el asunto de los recursos económicos y las rutas logísticas. Que por eso es que están las potencias ahí, por eso siempre se lo han dividido. Hay lo que la gente no sabe mucho, ¿sí? Que es que Arabia Saudita tiene el precio de extracción de crudo más económico. Pero ¿cuál es el que le sigue? Es Irán. Exacto. Entonces, no solamente hay un conflicto económico, no solamente hay un conflicto político y ideológico, sino hay un conflicto económico. Correctamente. Y más que político en la actualidad, es un problema económico y teológico. Y lo interesante es que al haber esos dos factores, las grandes potencias prácticamente le baile bien el problema teológico. O sea, cada uno de China estos le países, compra tanto a Arabia Saudita como le compra a Irán. A ellos, o sea, a Rusia, a China, a Estados Unidos se le importa si es suní, si es chiita, pero sin embargo, o sea, está en el conflicto el credo y la instrumentalización también del credo, que es importante tenerlo en cuenta. Claro, y lo más importante con esta parte, como tú bien mencionas, Eri, es que se puede utilizar esta herramienta como lo que es, digamos así, la punta de lanza para cualquier otra acción que se vaya a tomar, porque al fin y al cabo en geopolítica lo más importante no son las religiones, sino es qué ideología sigue, porque eso es una nación. Ya luego de ahí están los intereses económicos locales y mundiales. El tablero es muy importante tener eso en cuenta. Entonces
si desean podemos entrar a la parte ya, la actualidad, lo que ha venido sucediendo y... Algo antes de entrar es que yo creo que al no tener eso pendiente muchas veces, muchas estrategias que toman de diferentes países a nivel de política exterior hace que el conflicto se ponga más grave, porque al no saber cómo me voy a relacionar con aquel, porque tiene tal pensamiento, tiene tal creencia y más que esa zona tiene ese aspecto teológico, muchas veces muchos conflictos se dan por eso, porque se toman medidas quizás económicas y políticas sin tener en cuenta... Sí, es siempre una tendencia de las potencias occidentales, digamos así, a obrar de forma cortoplacista. No piensan realmente... Ese fue el error de Jimmy Carter, inclusive. Sí, piensan muy con el corto plazo, los próximos 2 o 3 años que va a pasar, cuando realmente los tiempos, eso lo comentaba un analista recientemente, de que incluso los tiempos en la religión islámica es diferente. Para los chiíes, una venganza mañana o en 10 años es igual de válida. Sí, correctamente, es correcto. Entonces hay que tener cuidado con esos análisis de corto plazo, porque realmente vemos hoy que puede pasar, pero no sabemos si hay algún plan para hacer algo en 10 años. No, y 2 puntos ahí con lo que ustedes acaban de mencionar. Primero, con el punto de Eric, es que Ariel Sharon, el general judío, tomaba en consideración el Gran Medio Oriente, considerando a Medio Oriente como una región teológicamente unida a pesar de sus diferencias, vamos a decir así, radicales en cada uno, porque el sunismo y el shiismo en sí son 2 facciones teológicas totalmente opuestas. Sin embargo, a nivel general, ambos leen Corán, ambos hacen el Ramadán, ambos peregrinan a la Meca. Pues entonces, al final de cuentas, ese es un punto importante en el cual no solamente coinciden, sino que también cualquier situación que le pueda suceder a uno de ellos hace una reacción en cadena. Y con lo que tú estabas diciendo, Carlos, acerca de este punto, es muy interesante porque no solamente te da la idea de tú generar una forma de análisis y protección, sino que también es justamente eso lo que hizo que en su momento el Ayatollah Khomeini estaba exiliado de Irán a Irak, y entonces cuando vuelve el Shah Reza Pahlavi le dice no, mándalo afuera, le dice a Saddam Hussein, y Saddam Hussein dice ok, no hay problema, y lo mandó a Francia, justamente por eso, porque no comprenden, digamos así, la dinámica real y cómo es que está introvertido toda esta parte. Y desde Francia fue más efectiva la campaña en contra Claro, hay mejores medios de comunicación. no fue una acción inteligente realmente. Hay otra cosa que considerar, que en el lado de lo que es Rusia y China, en sus relaciones con los diferentes países son muy pragmáticos. Podemos ver Rusia haciendo apoyo verbal, pero Rusia no va a llevar una fragata a defender Irán. Ni un barquito ni siquiera va. Lo de Rusia básicamente, bueno, diplomáticamente en la ONU yo te apoyo. China es una posición mucho más interesante. Ellos tienen una neutralidad de que ni me ofrezco a ser garante de paz, ni realmente yo me desentiendo. Es como una posición ambivalente. No exactamente eso. Es como no digo que no estoy involucrado, pero estoy involucrado. Miremoslo así, ahora la situación, vamos a verlo en perspectiva la siguiente forma. Que es importante señalar que sí, una buena parte del petróleo que adquiere China en el exterior viene del Golfo Pérsico. Algo que la gente no sabe, actualmente Estados Unidos tiene casi una independencia energética. Estados Unidos está produciendo básicamente 13 a 14 millones de barriles de petróleo diario. O sea, y compra entonces de los otros, pero ahorra el de él. Entonces también vende, porque vende como aproximadamente... No, porque su consumo promedio son 18 y medio, algo así. Sí. Pero por primera vez en la historia, una buena parte del consumo ya es de producción local. Sí. Ya es esa otra parte que se importa, que mucha gente tampoco sabe, es importada desde Canadá. Correcto. Esos son datos duros y muy importantes conocerlos. Sí. Lo único es que ya, me imagino que por ejemplo, que tú produzcas petróleo y exportes petróleo, o sea, el precio va a estar manejado por los países que sean pertenecientes a la OPEC, pero ya todo eso es un tema y otra harina de otro costal. Ciertamente. Y volviendo al tema que nos compete ahora mismo, ¿cuál es el contexto actual? Tenemos 2 cosas. Primero, hacer un reconteo rápido. En diciembre, a finales de diciembre, no voy a colocar fechas por tema de tiempo, pero en diciembre sucede que
el New York Times saca una noticia que murió un contratista estadounidense en la ciudad de Kirkuk. La ciudad de Kirkuk es una ciudad muy importante, inclusive ahí es que están una parte importante de los pozos petroleros iraquíes. Sucede que al matarlo ahí, los estadounidenses, a represalia, van a la ciudad de Qaim, que hace frontera entre Irak y Siria, asesinan a 25 milicianos pertenecientes al grupo paramilitar pro-iraní en Irán, pero que también tenía algunos miembros que pertenecen a Hezbollah. Eso es importante saberlo. Cuando coge, entonces la represalia viene a través de ese grupo de milicianos, cercan la embajada estadounidense en Irak. Sí, por 2 días fue el cerco. ¿No? Por 2 días, inclusive brincaron lo que era el primer cerco perimetral que ellos tenían. Estados Unidos, Trump, lo que hace es que... Y es algo que me bueno mencionar. ¿Sí? Todo esto bajo las autoridades iraquíes con los brazos cruzados. Los iraquíes se hicieron de la vista gorda, realmente. Obviamente. Y desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que Trump no quería era que pasara otro Benghazi. No solamente otro Benghazi, sino también que no le pasara una situación como la que vivió Jimmy Carter, que eso le costó la reelección. Y entendamos también esto a nivel de geopolítica en su contexto. Trump está, olvídense del impeachment, eso no tiene nada que ver con el impeachment en ese sentido, desde mi punto de vista, obviamente, sino eso tiene que ver desde este punto que tú acabas de mencionar, el que yo coloco, y que teniendo este punto de análisis, al él estar en plena reelección, él tenía que jugar una carta. ¿Esa carta cuál fue? Llamó al primer ministro iraquí, que es un primer ministro saliente, le contacta, le dice, mira, llama a este general Soleimani y al Muhandis, que la gente no habla de él, pero muy importante porque al Muhandis es la mano que crea a Hezbollah, en lo que es en el Líbano y en Irak, y tiene esa parte de miliciano. Con lo cual... Porque las milicias son las que están apareciendo en los artículos, que son las milicias populares, que tienen las 3 siglas. Le llaman milicia PMLF. La PMLF, algo así. Esas Sí. son, ¿ese es como el líder de esas o...? Correctamente, él era el líder de esa, que ellos al final de cuentas tenían lazos con Hezbollah y lazos también con lo que es Hamas. Entonces, al-Muhandis era muy importante. Soleimani también, porque Soleimani es una persona que se unió justamente un año antes de la revolución iraní. Aparte de eso, participó en la guerra Irak-Irán. O sea, que tenía una vasta experiencia. Y estaba, eso algunas personas también no lo conocen, haciendo muchísimas negociaciones desde hace muchísimo tiempo con los Estados Unidos y con los demás países. O sea, lo hacía tras bambalinas. Claro. Obviamente. Algo bueno señalar, el papel de Soleimani, básicamente, fue preponderante en el asunto de la guerra contra el ISIS. Correctamente. De hecho, tanto en la gestión de George Bush como de Obama, incluso los mismos israelíes tenían información que podía dar con el Soleimani y su aniquilación. Pero al ser funcional a la estrategia contra el Estado Islámico, lo dejaron libre. Eso es una información que fue desclasificada. Y qué bueno señalar que a veces hay alianzas circunstanciales que dejan un te dejan una confusión para el que no está muy enterado realmente. Sí, ciertamente. Entonces, cuando lo contacta el primer ministro... Porque si bien no era una alianza, era básicamente, bueno, tenemos un enemigo en común y no nos atacamos por ahora. Lo que sucede que ahí va, en Medio Oriente se da la frase que yo siempre he dicho: el enemigo de mi enemigo es mi peor enemigo. Sí. O sea, en este caso, el enemigo de Irán y de los mismos musulmanes sunitas y shia de Irak era el Daesh. A pesar de que ellos también armaban a grupos pro Daesh y todo un mare magnum de situación ahí. Que no se supone que el Daesh era como el brazo de ISIS en Irak o el brazo de... No, el Daesh es lo mismo. Significa, lo que pasa es que el Daesh es un acrónimo del árabe, que significa Estado Islámico en árabe. Ok. El Daesh es el mismo, escrito de otra manera, pero es el mismo. Exactamente, lo que significa es Estado Islámico de Irak y el Levante. Por eso mismo. Dawlat al-Islamiyya o al-Iraq o al-Shams. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es el acrónimo Daesh, y ahí es que se coloca. Al final, cuando lo contacta, volviendo a esta parte para culminarla, Trump le dice al primer ministro: llámame a Soleimani y al Muhandis. Soleimani había salido de Siria, que estaba en Siria, se fue
a Irak con pasaporte diplomático. Ojo, mataron a un diplomático, no fue con pasaporte militar. Ahí fue un fallo estratégico también. Porque si bien es cierto que querían eliminarlo, tenían que eliminarlo en otra función, en otro momento. Pero ¿qué resulta? Lo asesinan, matan 2 pájaros de un solo tiro. Trump gana sus bases con este logro, logra, valga la redundancia, una victoria importante, por lo menos a nivel cortoplacista. ¿Y qué ha sucedido actualmente en Irán y en la región? Nosotros vimos todos cómo canonizaban a Soleimani durante 3 días, desde su asesinato en la ciudad de Bagdad hasta llevarlo a su ciudad natal en Irán. Pero ¿qué pasó después? La tensión. Y al acabar con este general de tan magna valía para el ejército y la logística política. Básicamente, como decía un comentario jocoso en Twitter, lo que matar a Soleimani es como bajarle Darth Vader al imperio. Efectivamente. Entonces, eso fue lo que sucedió. Yo ahí divergo contigo. No creo que el ataque sea cortoplacista. Creo que ahí hubo un poco de visión de mediano plazo, por lo menos porque al matar a Soleimani dejan desarticulado muchos grupos. Él era básicamente un armador. No tanto a Soleimani, lo que pasa es que ambos trabajaban en conjunto. Soleimani tenía más incidencia, vamos a decir así, en Siria que lo que tenía en Irak, en el sentido de lo que era la participación propia. Participó mucho más tiempo en lo que era en Siria, trabajó mucho en Irak, no lo digo que no, pero al-Muhandis era el brazo importante en este sentido. Y respecto a Irán, ¿qué tan importante era Soleimani, o mejor dicho, qué tan cierto es que Soleimani era prácticamente el brazo derecho de Khomeini y que él tenía, o sea, no sé si él tenía aspiraciones, pero en análisis de Irak y de toda la corriente para allá era de que el que se pintaba para sustituir al Ayatollah era Soleimani, porque en ese sentido, si es así también, entonces hay que ver que no necesariamente sea corto. No tanto así, y eso es bueno que lo trates, porque yo recientemente conversaba con un analista internacional, amigo nuestro, Nanjoy, Jackson. Con Jackson, y sí. Ya se le explicaba. Saludos para él si está escuchando. Ya se le explicaba de que básicamente el gobierno civil de Irán es un preso de confianza en una estructura teológica militar, básicamente. Ahora, en esa estructura de religiosos y militares, los religiosos están por arriba, y ahí que vemos el Ayatollah. Ahora, Soleimani quedaba en su segundo lugar en esa estructura, pero él no planteaba un reemplazo, por lo menos en el mediano plazo del Ayatollah. No, y no tanto el reemplazo, yo lo veo de la siguiente manera. ¿Qué tan importante era? Miren que los iraníes derribaron el avión que tenía 176 pasajeros aproximadamente. Salía del mismo Teherán, iba camino a Ucrania, ¿no era Ucrania? Sí, era Ucrania. Eso te deja dicho el nivel de deslocamiento logístico que te deja la muerte de este personaje llamado Soleimani. Y hay otra cosa a agregar, el nivel técnico de su sistema antimisiles, porque fue que ellos activaron un sistema antimisiles previendo que Estados Unidos iba a lanzar misiles en respuesta. Claro, obviamente. Entonces, el sistema antimisiles de ellos es tan anticuado que un avión saliendo del mismo aeropuerto de su territorio lo interpretó como un misil. Yo no llamaría tan anticuado, sino que, acuérdate, debe haber un asunto de protocolo. Exacto, porque por ese punto. Porque no fueron los mismos iraníes que hace meses tumbaron un dron en la madrugada y dijeron, mira, hey, muévelo de ahí. Efectivamente, eso mismo que iba a Aunque decir. Hay algunas personas que dicen que eso de Irán dejar su espacio aéreo abierto cuando iba a hacer un ataque, eso básicamente poner toda la aviación aérea civil como un rehén, básicamente, un escudo de carne. Lo que sucede es 3 factores fundamentales. El primero de todos es que no hubo una coordinación entre la Fuerza Aérea Pakistaní y las aerolíneas. Yo estaba viendo en esos mismos días como en el programa Dawn, que es un programa televisivo o es un canal de televisión pakistaní, estaban anunciando de que las principales aerolíneas iban a comenzar a desviar por ellas mismas porque no habían recibido instrucción. Entonces eso me dio a entender que justamente iba a haber un conflicto, que cualquier avión que cruzase por ahí ellos lo iban a derribar. Segundo,
el problema fue también de que al estar dislocados a nivel logístico por la pérdida de su militar, esto le genera a ellos cierto grado de error. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes un general que te hace falta, y un general de esa valía, que tanto dentro como fuera de Irán y en la región representaba algo importante, y te lo eliminan de repente, eso desmoraliza, aunque no lo queramos ver. Entonces, aparte que desmoraliza, te pone en un estado de pánico. Entonces, mira, este es un avión de guerra de los gringos. Que no se sabe. Sí. Un avión, eso es lo que sucede. Ahí es que está entonces dos cosas. Y tercero, decir que el sistema de ellos, recuerda que ha sido tomado por mucho tiempo con asistencia rusa, ha sido actualizado. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la desconexión que mencionábamos al principio entre lo que eran las aerolíneas y lo que era esa fuerza. ¿Qué ha agravado la situación para Irán en este momento? ¿Y por qué están las protestas en este sentido? Lo cual ha beneficiado a Trump y ha beneficiado al mismo Arabia Saudita. Y el gran ganador de todo esto, hay que decirlo, es Netanyahu. Porque le da, claro, lamentablemente Netanyahu. Oye, debe estar en Likud ya. Oye, pero míralo ahí. Pero sinceramente eso fue una... Sin hablar y sin hacer nada, hasta la hora que se Exactamente. Porque, óyeme, como tú, siendo un general de esa valía, tú vas a ir sin ningún tipo de protección, no vas a ir nada, tú vas a hacer simplemente eso, porque parece que estaba acostumbrado que sucediera eso. Entonces, en Irán viene la confusión. Resulta ser que en ese estado que mencionamos, en el cual primero están desmoralizados, están aterrados, entonces están confundidos, porque el gobierno decía, no fuimos nosotros, pero las informaciones que tenían las potencias, Canadá y Ucrania, sí. Aunque Ucrania no es una potencia, valga, pero bueno, Canadá y Ucrania, oye, te decían que sí, y al tercer día tuvieron que decir, de acuerdo, fuimos nosotros, fue por error, discúlpenos. Entonces eso es lo que ha levantado la ira, de venir de un estado de desasosiego, de penumbra, de dolor. Son cosas que se van agregando a la crisis social y económica que claro, con una inflación altísima y un 40%. Entonces un desempleo altísimo también. Entonces, 20%. 20 y 21 creo yo que lo vi la última vez, hace una semana. Aunque según Steve Hank, la inflación real realmente va por un 120%. Eso tiene otra métrica. Sí, ellos, ¿qué le digo? Un país de Medio Oriente, no sé. Pero 40 o 120% de inflación. Como quiere, es demasiado. Mucho. Entonces, ese es el problema en el cual Irán está sumido actualmente. Eso hace de que las relaciones que tenga que hacer sean un poco más pausadas, primero para calmar a su población, tratar de unificarla y en base a ello entonces tratar de ver qué puede hacer hacia adelante. Es un punto en el cual... Y con lo de la unificación es interesante, porque si viste el funeral de Soleimani, hubo un choque entre dos grupos de los militares. Y murieron muchísimas personas, eso casi no sé. Pero las personas que fallecieron fue más porque en esa localidad, habiendo poco espacio, o sea, exactamente, no es como quiere decir, yo escuché un analista por ahí los otros días decir que es que eso pertenece a su teología, que no sé qué, no, nada que ver, eso no tiene nada, eso fue simplemente cuando tú tienes una estampida de personas que pasan por una calle. Imagínense unas personas que estén pasando por calle, más de 11.000 personas que estén pasando por la calle El Conde al mismo tiempo, obviamente, y con esa rapidez, obviamente que van a haber algunos lastimados, algunos heridos, algunos fallecidos, porque no todo el mundo anda con el mismo ritmo. Entonces eso es lo que realmente sucedió. Para decir con el gobierno y la región, esta es una situación que Netanyahu la está utilizando para reorganizarse, principalmente con su arma principal, que es el Mossad. Segundo, Arabia Saudita le beneficia porque está dislocando a su principal enemigo y a su vez está permitiéndole a ellos poder reorganizarse y realizar mejores acciones en lo que es Yemen y en los demás países de la región. Y hablando de eso, no sé si vieron recientemente que Trump propuso expandir la OTAN al Medio Oriente. Exacto, entonces incluyendo algo muy interesante: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak e Israel. Bueno. Países que hace no tantos años eran totalmente antagónicos. Ciertamente.
en una misma alianza militar es algo en la historia que no se ve mucho. No, eso es bastante raro, realmente. ¿Y será entonces que porque supuestamente Irán ahora está pidiendo como que vamos a hablar de paz, ¿será por esa solicitud o fue antes? No, es por lo que yo le estoy mencionando de la situación interna, que ellos saben claramente que primero tienen que reorganizarse a lo interno. Si ellos quieren realmente poder echar hacia adelante lo que es terminar su programa nuclear, mantenerlo como ellos lo están haciendo, ellos tienen que hablar de paz, no le queda otro camino. Entonces, fíjense, no sé si se recuerdan que Putin, al día siguiente de haber asesinado a Soleimani, llamó a la paz, se junta con China, llama a Francia, entonces hacen su reunión, coordinan, llaman a la paz. Putin se pasea por, permíteme decir esta parte, por favor. Putin se pasea por lo que es Siria. Luego pasa por Turquía. Y todo eso no es coyuntural. Eso es mandando un mensaje a Estados Unidos. Oye, a mí lo que pase de Irak para allá, está bien. Pasó, yo no me puedo meter, muchas cosas. Pero la línea roja tuya está en Siria. Porque recuérdense que en Taif, que es una ciudad costera de Taif, o no recuerdo bien ahora el nombre, porque de hecho llegaron a un acuerdo donde ellos se pusieron en el área petrolera de Siria. Sí, dijeron que Rusia, Turquía y toda la demás, hagan lo que ustedes quieran por aquí. Yo me voy a quedar aquí. Si usted no quiere que alguien muera, usted lo manda para acá, para este sitio. Donde aquí está la parte del petróleo, yo me quedo aquí. Usted haga lo que usted le dé la gana. Eso fue lo que hizo Putin, mandando una señal clara diciendo, oye, tu línea roja está aquí. Esta es la parte que tú no puedes cruzar y cuidadito con eso, porque recordemos que Rusia tiene bases militares en las ciudades costeras de Siria. Y ojo, China, ¿qué función juega China? China tiene, no sé si se recuerdan, pero tiene también presencia en Israel. Les ha construido un puerto completo. Interesante. Sí, es un dato que pocas personas manejan. Entonces, o sea, que parte de la nueva ruta de la seda está también en Israel. Claro que sí, por eso es que China y Rusia es que le pasan la mano tibia a Irán, y más aún con esta situación, para decirle, oye, cálmate, organízate a lo interno, que después se ve, pero tú no puedes luchar así, no puedes hacer nada. Y hablando sobre la reorganización a lo interno, es importante señalar que lo que hace que la revolución rusa sea exitosa era que tenía demasiados frentes militares abiertos. Entonces, eso trayéndolo a Irán, en un país que esté en una convulsión económico-social, tú agarrar a los militares, tú sacarlo del país a defenderlo, o invadir otro país, no es la mejor táctica, porque incluso esa misma fuerza es la que tú usas de represión para controlar la misma población. Ciertamente. Entonces, el mismo régimen se pondría la soga al cuello si hace algún ataque a Estados Unidos o a Irak o algún otro. No cuenta con apoyo local para esa acción. Básicamente está solo. Exactamente. Algunos analistas llaman que está resquebrajándose. Yo no opino de esa manera, porque al final de cuentas esto es una situación coyuntural. No olvidemos que también, de todas formas, Irán tiene comercio, aunque sea limitado, con países de la región. Entonces, al final de cuentas, ellos buscarían la manera. De aquí a 3 meses se podría ver un panorama, un Irán un poco más calmado, con una tesitura un poco más, vamos a decir así, de escucha y tratar de negociación. Quizás no con Trump directamente, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Tú no vas a ser amigo ni tampoco negociación con el que te mata un hermano. Eso es lógico. Pero sí, quizá a través de Rusia, China, logre un tipo de acuerdo con Estados Unidos. Algunos dicen que es poco improbable, yo pienso que puede ser una opción, todos son escenarios, al final de cuentas la situación está muy complicada. Y aquí sale una parte muy importante, lo difícil que es hacer diplomacia con Irán. Con Irán y con cualquier país del Medio Oriente, porque básicamente, como te dices, el gobierno civil allá es un preso de confianza de un régimen que tiene una base teológica y militar. Correcto. Entonces, lo que sea que tú negocies con el gobierno formal, básicamente tiene que pasar por un filtro que son los que verdaderamente gobiernan ese país. Ciertamente. Entonces, el acuerdo nuclear y todo eso, básicamente ese es el problema. Que cuando eso pasa ya, quienes realmente gobiernan ese país
no se cumple. Ciertamente. ahí Y está. aquí es importante señalar de que Trump no tiene interés de atacar a Irán ahora mismo. La posición, No le conviene, la posición tampoco. de él básicamente es presentar: yo estoy aquí, yo tengo fuerza y tú no puedes detenerme, básicamente. Ahora mismo eres un héroe para sus bases. Entonces ahí él muestra una posición de fuerza, pero también no se presenta como un halcón, como lo que está acostumbrado mucho de venderse la intervención así alegremente de Estados Unidos. Tampoco puede, porque realmente lo que él está llamando es a eso mismo, a las sublevaciones del pueblo. Fíjense que en su discurso lo que hace Trump es hablar básicamente de situación que, mira, hay una situación real. Hemos tenido que eliminar a este personaje debido a que significaba un conflicto más allá de lo que ha sucedido ahora mismo, las personas que mueran. Sin embargo, el pueblo de Irán es un pueblo que ha sido un pueblo aguerrido, es un pueblo inteligente, es un pueblo de buenas Y personas. un dato curioso: primera vez que un presidente de Estados Unidos se expresa en farsa. Exactamente. Entonces, por ahí es que está vamos a decir así, la orientación en este sentido. ¿Y qué papel juega Arabia Saudita para culminar en este sentido? Bueno, Arabia Saudita está jugando un papel de, vamos a decir, espectador. Primero para observar cómo va la situación, cómo sigue. Le conviene esto a Arabia Saudita porque a pesar de todo vende el crudo un poco más caro. Ya luego vimos que se reorganizó, pero le conviene porque disloca a su principal enemigo y bueno, le da mayor refuerzo. Que si bien es cierto, no cuenta, digamos así, con la intención de querer invadir otras zonas, pero también es cierto que no se siente, digamos así, tan mal de que lo vaya así a Irán. O sea, que al final a nivel de política se sentirán más tranquilos porque no, con Soleimani ya fuera de juego, los hutíes que le estaban causando realmente dolores de cabeza se van a poner un poco más calmados. quisiera decirte que sí, pero no, porque lo que pasa es que cada región tiene un experto en general. Fíjate que el que colocaron ahora en sustitución de Soleimani Sí, es un experto en India, Afganistán, sí, pero Pakistán. en el ínterin de la muerte de Soleimani, Bueno. bajaron el que estaba. Obviamente, gestionando. obviamente sí. Eso no sonó mucho en la prensa, pero bajaron también el que estaba allá. Sí, ¿no? sí, obviamente, sí, exacto. Pero Se desarticularon una red que volverla a armar no es difícil, para nada. conseguir personas así de esa Y, valía. y con la situación económica y social que tiene Irán también. Exacto. Porque con recursos tú podrías armar cosas, pero sin recursos se te complica. No solamente con recursos, con lealtades. Acuérdense que la milicia es de lealtad. Exacto. Sí. Entonces ahí, bueno, Pero ya más o menos para cerrar el tema, en los próximos 6 meses, al menos que no explote algo, porque esta región bueno, es muy convulsa. es una zona bastante Convulsionada. caliente. Veremos mucha negociación, Caliente. mucha negociación, mucha diplomacia tras bambalinas. Eso es lo que nos espera. Por lo menos el precio del petróleo, ojalá que no se inventen más cosas para que no varíe más. Tenemos la ventaja de que por lo menos Estados Unidos es un gran productor ahora mismo y por eso se estabiliza un chin más el mercado. Pero tendremos básicamente unos 6 meses de paz armada, digamos. Podría decir, yo no lo voy tanto a 6 meses, ponle 3. Ponle Unos 3 meses de un armisticio. Exacto. Verifica primero 3 meses y luego hablamos. Bien, ha sido muy bueno y ya en otra edición especial seguiremos trabajando el tema del Medio Oriente. Les recordamos que estamos en Spotify, pueden buscarnos como Sigua Digital, en YouTube también como Sigua Digital, pueden buscar Sigua Producciones en Facebook y ya estaremos dando también más detalles de cómo poder, si tienen cualquier comentario, pues contactarnos por la vía de Instagram de lo que hemos participado hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz fin de semana casi largo.